y algunas de sus características más importantes. Para ello vamos a auxiliar de esta lámina. En ella podemos observar que se encuentra la estructura interna y el funcionamiento del diodo, lo vamos a explicar. El símbolo, la apariencia física. Del lado derecho, parte superior, la gráfica o curva de comportamiento del dispositivo. La parte del centro, el circuito equivalente que viene siendo un interruptor. Y en la parte de abajo, cómo se mide este interruptor. Comencemos. Déjenme hacer más grande la estructura. Así. Bueno, dice que el diodo es un dispositivo semiconductor formado por la unión de dos materiales, uno tipo P y otro tipo N. En el material P hay exceso de huecos, en el material N hay exceso de electrones. Y se dice que se utiliza como un interruptor o compuerta, porque cuando se polariza directamente, que sería el dibujo de la unión PN de abajo, conduce, y cuando se polariza inversamente, que sería el dibujo de la parte superior, inversamente no conduce. Observemos que en la unión PN, el positivo de la batería en el dibujo de abajo va al material tipo P, que vendría siendo el ánodo, y el negativo de la batería le iría al material tipo N, que sería el cátodo o el negativo, ¿eh? Y que vendría siendo polarización directa, entonces conduce, como se observa en el circuito a la derecha de esa unión. En la unión de arriba se observa la polarización inversa, o sea, el negativo al ánodo o al P, y el positivo al N o cátodo. Entonces, como está polarizado inversamente, no conduce, o sea, es un circuito abierto. Vámonos con la apariencia física. Ahí podemos ver que nos aparece el símbolo representado por una flechita, ¿sí?, o un triángulo y una línea vertical. La línea vertical sería el negativo y sería el cátodo, y la flechita sería el positivo o el ánodo. Después aparece la apariencia o aspecto físico, en que nos aparecen dos cilindritos, uno negro con una franja plateada y otro transparente con franja negra. En los dos casos, el extremo marcado con la franja sería el negativo o cátodo, y el otro extremo sería el positivo o ánodo. Bueno, ahora vámonos con la curva o gráfica de comportamiento, esta que nos dice cómo funciona un dispositivo. Vamos a interpretarla. En el cuadrante derecho superior tenemos el voltaje positivo en el eje de las X y la corriente positiva en el eje de las Y. Ahí aparece la gráfica del comportamiento del diodo. Observemos que mientras el voltaje o tensión de umbral no se supere, en polarización directa, el diodo no conduce, la corriente es muy pequeña. Cuando se supera ese voltaje de umbral, a pequeños cambios en voltaje tenemos grandes cambios en corriente, lo que nos diría que mientras ese voltaje de umbral se supere, el dispositivo no conduce. Cuando se supera ese voltaje, pasa a conducción, o sea, pasa de 0 a 1, ¿sí? Y en la parte del cuadrante inferior izquierda se observa el comportamiento cuando está polarizado inversamente. Ahí se puede observar que conforme incrementemos el voltaje o lo hagamos más negativo, la corriente permanece casi en 0, ¿sí? Va a empezar a conducir inversamente cuando se supere el voltaje de ruptura, pero al superar ese voltaje de ruptura, el diodo se dañaría. Y vámonos con el circuito equivalente. El circuito equivalente pues sería un interruptor que estaría abierto cuando se polariza inversamente y estaría cerrado cuando se polariza directamente. Ahora vámonos con la parte de medición, que se muestra con las 4 fotografías. Se muestra cómo se posicionan las puntas y lo que nos marca el display. Por ejemplo, en el lado izquierdo vemos que la punta roja está en el ánodo, o sea, el positivo, y la punta negra está en el cátodo o el negativo. Positivo con positivo, negativo con negativo. Es polarización directa, marcaría en el display punto 729. Obviamente el diodo, el multímetro lo pusimos en el rango de diodos. Y en polarización inversa serían las otras 2 fotografías. Se observa que el negro está al ánodo y el rojo está al cátodo, o sea, negativo con positivo, positivo con negativo, y el multímetro nos marcaría un 1 del lado izquierdo, que significa que está abierto, que está abierto
el diodo. O sea, estas pruebas significan que el diodo se encuentra bien. Gracias.